Se nos ha hecho creer que las conspiraciones son producto de nuestra fantasía, imaginación, exageración, etc. Sin embargo, me atrevería a afirmar de que toda política es conspiración. Esto quiere decir, sea desde las filas de quienes detentan el poder del Estado, sea desde las filas de quienes sufren la opresión del Estado, las conspiraciones para la lucha por el poder solo pueden concluir en un escenario final, el genocidio de esas personas que sufren la opresión del poder del Estado. Aquí no pretendo ni mucho menos cuestionar la legitimidad de la lucha de los oprimidos. Lo que trato de analizar con frialdad es cómo los opresores se aprovechan de esta nuestra necesidad histórica urgente para manipularnos también en el terreno de la lucha, introduciéndonos en el mundo de la conspiración bajo la cobertura de una supuesta lucha armada por la toma del poder político. En diferentes momentos ya he señalado que uno solo lucha por tomar el poder cuando ha decidido abandonar su propio poder, aceptar la carencia de su propio poder individual y colectivo y aceptar la premisa de que es a partir de la captura o de la expropiación del poder colectivo para concentrarlo en las manos de quienes supuestamente son sus representantes y dirigen el Estado, con el supuesto objetivo de hacer una revolución que cambie radicalmente las condiciones de existencia de esas mayorías, brindándoles la gran oportunidad histórica de ser respetados y vivir en condiciones de equidad y justicia. A más de un siglo de las experiencias de toma del poder revolucionario, sin embargo, ninguno de esos supuestos propósitos se han hecho realidad y por el contrario, es el mismo sistema colonial opresor el que se ha venido perfeccionando y fortaleciendo cada día más. Será materia de otro tema examinar las grandes experiencias mundiales como la experiencia de la Revolución Soviética, de la Revolución Bolchevique o de la Revolución China de Mao Zedong. En esta oportunidad, a donde quiero dirigir la reflexión es a la manera como los mismos grupos en el poder utilizan esta estrategia política para direccionar, manipular y convertirnos en carne de cañón para el logro de sus propios objetivos económicos y políticos. Lo más difícil de aceptar para todos nosotros, porque hemos sido educados o adoctrinados por un sistema de pensamiento colonial, es aceptar la posibilidad de que nos hayan estafado totalmente y que hayamos sido nada más ni nada menos que tontos útiles, ingenuos, convertidos en carne de cañón al servicio de los mismos opresores a los que supuestamente queremos desalojar del poder. Y no importa la doctrina debajo de la cual queramos ampararnos, al final todo nos conduce al mismo final, el genocidio de los oprimidos y el fortalecimiento del poder de los opresores
porque para eso es que invirtieron mucho dinero, asesoría, armamento y condiciones de permisibilidad que las mafias en el poder utilizan oportunamente cuando lo creen conveniente. Mucho se dice de que el narcotráfico sostiene a los grupos terroristas, guerrilleros, subversivos o como quiera llamársela, pero lo que no dicen, porque no les conviene, es que el negocio del narcotráfico es controlado por la DEA y la CIA desde siempre, y que el negocio del tráfico de armas igualmente es completamente controlado y manejado por la CIA. Entonces saquen sus propias conclusiones. Cada caso, cada país es diferente, tiene matices, pero siempre vamos a encontrar el hilo conductor que nos lleva a los centros de poder colonialista mundial que operan y manejan los hilos de esta actividad inducida con discursos y plataformas políticas teóricamente atractivas que permitan precisamente manipular a contingentes importantes del pueblo en una lucha fratricida que solo nos va a llevar a una agonía mayor. Por si no lo han tomado en cuenta, la mayoría o muchos de estos líderes o dirigentes políticos que luchaban por la toma del poder político para favorecer al pueblo, hoy se encuentran en posiciones de poder político, pero el pueblo sigue sufriendo las condiciones de opresión y miseria centenaria, la que prometieron precisamente erradicar. Y no se diga que algunas limosnas justifican el baño de sangre al que sometieron a la población oprimida. Es totalmente irracional y cruel decir que hay que ser realistas y comprensivos y contentarnos con las limosnas de la democracia cuando habían prometido algo totalmente distinto, justo y digno. Pero como ya sabemos, la política es eso, es el arte de mentir, de engañar, es el arte de la conspiración. La conspiración es la política. We all know the story of bin Laden and al-Qaeda, the story that was repeated ad nauseum in the days, weeks, and months after the catastrophic, catalyzing events of 9/11. But this is a lie. Some say that Soviet forces now are in complete control of all major towns and highways. We have to establish an Islamic State because Islam without political domination cannot survive. The world was about to be thrust into a new age of terror. And the public face of that terror, a young Saudi millionaire who was still being touted as an anti-Soviet warrior, had just cobbled together his band of Islamic militants, his al-Qaeda base, in the training camps of Afghanistan. Groups affiliated with Osama bin Laden to target the United States. Links to al-Qaeda. Alexandria, Egypt, July 23, 1954. It's Revolution Day in Egypt, and the streets of Alexandria are teeming with revelers. Two men, Victor Levy and Philip Nadenson, pick their way through the crowd on their way to the cinema quarter, each nervously clutching a device in their pocket. Eyeing the fire trucks parked at the intersections, Philip leans over to Victor and whispers, "They're expecting us." They reach the steps of the Rio Cinema just as the audience from the afternoon showing begin pouring out of the entrance. They fight their way through the stream of people and into the foyer, and immediately see a man in the usual garb of an Egyptian plainclothes detective waiting for them. Philip turns to run away, but instantly a wave of heat begins to sear his thigh. He tries to tell Victor to run, but no words come out. Instead, a white-hot flame leaps from his trousers.
He squeezes his thigh with all his strength in a vain attempt to stop the flame before the bomb can ignite. But it's too late. There's an explosion. Philip lies on the ground, his arms and legs burnt black from the bomb. Victor is nowhere to be seen. Soon, a police sergeant arrives, along with a plainclothes detective. Someone in the crowd shouts, "Take care, he may have another bomb." But the sergeant moves in all the same. Don't worry, we were waiting for them. The police had been expecting them. Victor and Philip were Egyptian Jews, members of a sleeper cell established by Israeli military intelligence in 1951. The Israelis had watched in dismay as the military coup in Egypt in 1952 led to the rise of Gamal Abdel Nasser, who was not only hostile to Israel, but who, as a perceived anti-communist, was securing military and financial aid from the Americans and even the British. With Britain already staging talks to withdraw from their Suez military base, Israel decided to act. In 1954, they activated their military intelligence sleeper cell in the country for an audacious mission. Codenamed Operation Susanna, their plan was to stage an increasingly spectacular series of bombings in Cairo and Alexandria. The first bombing, an explosion at the Alexandria Central Post Office on July 2nd, had gone off without a hitch. The second, a simultaneous attack on the American libraries in Cairo and Alexandria, was similarly successful. It was their third attack, an ambitious attempt to bomb 2 cinemas in Cairo, 2 in Alexandria, and the Cairo railway station, that failed, derailing the operation. 10 members of the cell were rounded up. Of the 10, 2 committed suicide in the course of their interrogations by the Egyptian police, 2 more were executed, and 6 were sentenced to prison, eventually making their way to Israel after their release. After decades of internal Israeli investigations, finger-pointing, political scandal, and high-profile resignations, the full truth of Operation Susanna remains shrouded in official secrecy. The Israeli government did not even formally acknowledge the incident until 2005, a full half-century after the affair, when 9 of the agents were officially commended for their service. But the reasoning behind the operation was revealed during one of the commissions of inquiry that was established to examine the affair. According to one officer who was given oral instructions directly from Israel's military intelligence chief, Benjamin Gibli, "Our goal is to break the West's confidence in the existing Egyptian regime. The action should cause arrests, demonstrations, and expressions of revenge. The Israeli origin should be totally covered, while attention should be shifted to any other possible factor. The purpose is to prevent economic and military aid from the West to Egypt." In short, the Israelis had attempted a false flag operation, hoping to blame their own spectacular acts of violence on the Muslim Brotherhood or the Communists in order to destabilize Nasser's government, undermine Western confidence in its Egyptian ally, and persuade the British military to remain at their Suez base. The operation was a failure in every sense. The cell was discovered and its members imprisoned. Their actions did not destabilize the Nasser government, nor did they influence the relationship between Egypt and the West. And the British did leave their base in 1956, after an abortive Israeli-British-French invasion of the region was brought to an end by the US and the Soviets. But it did implant an idea in the minds of the Western military planners that acts of terrorism could be staged and blamed on Muslim scapegoats to further their own political goals. As we shall see, it was not long before America's military brass were forwarding their own operational plans making use of this tactic. Plans that would culminate in the most spectacular terrorist attack the world had yet seen. And failed to inform FBI investigators like Ali Soufan that these known terror associates had been tracked to an al-Qaeda summit. Most incredibly of all, the official record shows that supervisors in the CIA's Bin Laden unit repeatedly and deliberately stopped agents from sending info about al-Maidar's US visa to the FBI. On January 5, 2000, while the summit was still underway in Kuala Lumpur, the CIA's Riyadh station forwarded the information about al-Maidar's visa to Alex Station at Langley. Doug Miller, an FBI officer assigned to the Bin Laden unit as part of an intelligence sharing program between the CIA and the FBI, read the cable and, following protocol, immediately drafted a memo asking for permission to forward the info to FBI headquarters. The reply from Miller's CIA supervisor, Michael Ann Casey,
citing Alex Station's deputy chief, Tom Wilshire, was immediate and unequivocal. This is not a matter for the FBI. Thus began an 18-month odyssey in which 50 CIA personnel documentably accessed this information, and not one of them ever officially shared it with any FBI or National Security Council official, even then counterterrorism czar Richard Clarke. You understand the way they update us at the White House is every morning I come in, I turn on my computer, and I get 100, 150 CIA reports. I'm not relying on somebody calling me and telling me things. You have to intentionally stop it. You have to intervene and say, no, I don't want that report to go. And I never got a report to that effect. On its own, this is scarcely believable. The Central Intelligence Agency actively and deliberately made a decision to stop the automatic sharing of information on the most sensitive national security intelligence in their possession. On September 12, 2001, when the CIA finally granted Ali Soufan's request from nearly 1 year before and sent him their intelligence about the Malaysia meeting, he began visibly shaking and rushed to the bathroom, vomiting on the floor next to the toilet. When one of his colleagues asked him what had happened, he said, "They knew. They knew." But neither Soufan nor anyone else familiar with the hidden history of al-Qaeda should be surprised. When put into its context, this episode is a perfectly predictable continuation of the same pattern of intelligence agency aid that, as we have seen, defines the story of al-Qaeda. It is sometimes said that in order to be successful in their mission, the intelligence agencies have to get everything right all the time, whereas the terrorists only have to get lucky once. But the al-Qaeda terrorists, protected, shepherded, and aided by the intelligence agencies as they demonstrably were, did not get lucky once. They got lucky over and over and over again, time after time after time, year after year after year, from their earliest beginnings, through their development and growth, through their rise to international prominence, through every major terrorist attack of the 1990s, and right up to the doorstep of 9/11. At this point, the incompetence theory of failures and missed opportunities is not only not supportable, it is a transparent falsehood. There is only one conclusion possible. These terrorists were deliberately aided. This is not fringe conspiracy thinking. Even Richard Clarke eventually came to this conclusion. For me, to this day, it is inexplicable why, when I had every other detail about everything related to terrorism, that the director didn't tell me, that the director of the Counterterrorism Center didn't tell me, that the other 48 people in CIA who knew about it never mentioned it to me or anyone in my staff in a period of over 12 months. They were stopped from getting to you and stopped from getting to the White House then. And stopped from getting to the FBI and the Defense Department. We therefore conclude that there was a high-level decision in the CIA ordering people not to share that information. How high level? I would think it would have to be made by the director. Have you asked George Tenet or Cofer Black or Richard Blee about any of this after the fact? No. The facts tripped out to you over time, right, over these investigations, and then you started Took a while. Yeah. So you've never approached them, so what's the deal? But you used to be kind of buddies with Tenet, right? So Look at it this way. They've been able to get through a joint House investigation committee and get through the 9/11 Commission. And this has never come out. They got away with it. They're not going to tell you, even if you want it more than that. That the former top-ranking counterterrorism official in the United States has publicly accused the former director of the CIA and other top CIA officials of running an operation involving the accused 9/11 hijackers, and then covering up that operation and information about it up to and through 9/11. An incredible accusation recorded by 2 independent filmmakers and freely viewable on YouTube for the past decade, is apparently of so little importance that it has never been followed up on by any major media outlet. But Clarke's version of the story, explosive as it is, that these accused terrorists really were terrorists,
that they, like Ali Mohammed, managed to triple-cross the intelligence agencies that were trying to use them as double agents against al-Qaeda, and that the highest ranks of those intelligence agencies, up to and including the director of the CIA, engaged in a cover-up of the entire affair, indirectly allowing 9/11 to take place purely to save their own skin, demonstrably cannot be the full story. As we now know, these 19 men were no devout Islamic fundamentalists driven by their devotion into striking against the infidels. These alcohol-drinking, strip club-attending bumblers who, at one point, lived with an FBI informant and who left what investigators described as a deliberate trail behind them, were not master spies capable of triple-crossing the CIA. They did not coordinate their plan to coincide precisely with the live-fly hijacking exercises, military war games, and planes-into-building training drills that were taking place on the day of 9/11. They did not overpower the military-trained pilots on 4 separate planes before a single one of them could so much as send out a hijack signal. They did not know to commit those hijackings precisely in the highly classified radar gaps that made their planes' movements opaque to flight traffic controllers. They did not pilot those planes through maneuvers that even experienced pilots called tough for any airline pilot, despite never having sat in the cockpit of a jumbo jet before. They did not cause 3 buildings to pulverize themselves in mid-air, falling directly through the path of most resistance at freefall gravitational acceleration with 2 planes. They did not decide to fly around the Pentagon to miss the Defense Secretary's office, and instead hit the section of the building where bookkeepers and budget analysts were working on the problem of the $2.3 trillion that Donald Rumsfeld had just 24 hours earlier admitted could not be accounted for in the Defense Department's budget. They did not commit the informed trading that 3 separate academic studies have proven did take place in the run-up to 9/11. They did not engage in the decades-long cover-up of these facts in the wake of that attack. And they did not launch the war of terror that sometimes saw the US and its allies using al-Qaeda as a convenient excuse for aggression in foreign countries, and other times saw them actively collaborating with al-Qaeda to achieve their geopolitical goals. No, Richard Clarke's story is itself a cover-up. The spectacular, catalyzing terror attack of 9/11 was not allowed to happen. It was made to happen. But why? Who, other than the devout Muslim suicide warriors posited by the official 9/11 conspiracy theorists, would do such a thing? And for what purpose? To answer these questions, we need to return to Operation Susanna and the false flag terror ruse that has been employed by the British, the Israelis, and the US throughout the past century. As we shall see, just 8 years after Operation Susanna failed in Egypt, the highest-ranking officials in the US military drafted plans to stage terror attacks, blow up airliners, and even kill Americans in order to blame their political enemies. And in the lead-up to 9/11, a cadre of political operatives brought those plans into the 21st century, paving the way for a new Pearl Harbor that would begin a worldwide war of terror and a clash of civilizations. Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Así se dio inicio a la era de la guerra antiterrorista a nivel global, aplicándose en todos los países del mundo estrategias y tácticas de exterminio y genocidio de los sectores de la población más vulnerables, los trabajadores en los campos y en las ciudades. Esta estrategia antiterrorista fue diseñada con mucho más antelación luego de las experiencias o experimentos, como en el caso del Perú,
Durante la Guerra Sucia de los años 80 y 90, y particularmente durante el régimen del dictador Fujimori, que tenía nada menos que a la gente de la CIA, Montesinos, en el poder detrás del trono, monitoreando todas las actividades supuestamente antiterroristas. Desde aquel entonces se ha venido creando una narrativa que sataniza particularmente a los sectores ancestrales que han sido durante años la columna vertebral de las movilizaciones y luchas en defensa de los derechos más elementales del ser humano. Estas políticas de etiquetar como terroristas o el llamado terruqueo en el Perú a las personas y los sectores de la población que se movilizan o protestan o reclaman o simplemente claman por algún nivel de justicia, tiene un solo nombre: escarmiento. Y a partir de todo este diseño estratégico global genocida, se viene aplicando todo un marco jurídico legal absolutamente ilegítimo, pero necesario para que los grupos mafiosos que tienen el control del Estado puedan ampararse en una legitimidad supuesta que están muy lejos de tener. Pero como las mentiras tarde o temprano se caen, los grupos de poder nacionales, meros títeres del poder internacional globalista, promueven, incentivan, organizan, financian o directamente ejecutan operaciones encubiertas para de este modo culpabilizar a la población y poder llevar fácilmente sus políticas de escarmiento y control. Históricamente todo se puede resumir en que desde la invasión del colonialismo sobre nuestro continente, la política, la conspiración de los invasores ha llevado a implementar la táctica de utilizarnos como carne de cañón, masas contra masas. Eso fue lo que hizo Pizarro, eso fue lo que hicieron los supuestos héroes de la independencia, eso fue lo que hicieron los sucesivos gobiernos que tienen sumidos a los hijos del Tahuantinsuyo en condiciones no solamente de explotados, oprimidos y despojados, sino en la ignorancia de su propio ser, de su propia historia y, por si fuera poco, divididos cada vez más bajo banderas políticas creadas por los mismos colonialistas y los sectores de las mafias que gobiernan el mundo actualmente. Por eso es esperanzador que las comunidades de raíces ancestrales en el Perú han optado por recorrer su propio camino al margen de las organizaciones políticas que intentan permanentemente manipularlos. En este contexto, ya deberíamos ir aclarando el panorama y ver cómo, en efecto, todas las organizaciones políticas son parte de una conspiración y cómo todas y cada una de ellas son manipuladas, manejadas, financiadas o instrumentalizadas por los grandes grupos de poder monopólico que hoy controlan el mundo y por tanto siguen exactamente las indicaciones de su agenda global que apunta definitivamente al exterminio total de las naciones ancestrales e incluso la reducción de la población mundial
y la esclavización total de los sobrevivientes. Si nosotros investigamos y analizamos el comportamiento de todas y cada una de las organizaciones políticas que pretenden llevarnos a la lucha por el poder político, vamos a poder encontrar en detalle la magnitud de esta conspiración. Jamás debemos olvidar que izquierda y derecha son los brazos operativos de este monstruo que se llama el colonialismo global y que en estos momentos se encuentra embarcado en el exterminio no solo de las naciones ancestrales, sino también de grandes sectores de la población mundial que según ellos y para ellos son seres inútiles que deben abandonar este mundo. Trataré de explicar con un ejemplo. Uno de los representantes del poder corporativo fascista de la dictadura de la mafia fujimontesinista que ejerce cargo público ha sostenido públicamente que definir la guerra sucia de la década del 80 y 90 como conflicto armado interno es una falsedad completa. Y agrega a ese razonamiento la idea de que eran terroristas, son terroristas y todos los que actualmente están de un modo u otro luchando por sus derechos son terroristas que deben ser tratados y eliminados como tales. Bien, es cierto, lo que hubo en aquel entonces fue una guerra sucia entre aparatos conspiradores al margen completamente de la población y precisamente dedicados a aniquilarla. Ambos aparatos, el aparato del Estado con sus Fuerzas Armadas y el aparato militar del Partido Comunista Sendero Luminoso, se dedicaron principalmente a asesinar a la población indígena. Esos son los hechos. La gran mayoría de las víctimas de la guerra sucia, la gran mayoría de los 70.000 fueron ejecutados, fueron población civil, fueron personas que no tenían nada que ver en ninguna clase de conflicto como el que habían imaginado para acusarlos. Entonces, en efecto, era una guerra terrorista de aniquilación de población indefensa. Esos son los hechos contrastables. Entonces, lo que no dice el fascista en mención es que tanto los unos, las fuerzas del Estado, como los otros, las supuestas fuerzas subversivas, se dedicaron a aniquilar a civiles y ambos actuaban dentro de lo que es estrategia y táctica terrorista. En efecto, eran terroristas. La inteligencia artificial de este gordo fascista le induce a eliminar de la ecuación como terroristas a las Fuerzas Armadas, solamente porque él lo dice, repitiendo la consabida mentira de que actúan en defensa de nosotros, en defensa de la patria, cuando lo que están defendiendo es los intereses de la mafia en el poder, uno de los cuales es precisamente el gordo que trata de limpiarles la cara. El terrorismo practicado por las Fuerzas Armadas es tan despiadado o peor que el practicado por los mismos a quienes decían combatir. Y ambos dirigían estas acciones contra la población civil, principalmente ancestral. Y esto no fue consecuencia de errores, excesos o casualidades, coincidencias, etc., sino parte de una sola estrategia monitoreada desde los centros de poder corporativo mundial que están desarrollando la guerra global contra el terrorismo
en todas partes del mundo. ¿Cómo hay que entender esa supuesta guerra? Como lo que es una guerra diseñada para aplastar a las naciones ancestrales, tratando de erradicarlas de la faz de la tierra y reducir la población mundial para que esté preparada y dispuesta a servir como esclavos del paraíso transhumanista al que están aspirando. Por eso es importante dejar de una vez por todas de participar como carne de cañón en estas supuestas luchas políticas por la toma del poder del Estado. Los pueblos generalmente van a ser mártires y héroes de estas luchas, pero jamás beneficiarios de sus supuestos logros en tanto colectividad. Vivimos pues permanentemente bajo los efectos e influencias de conspiraciones, porque vivimos permanentemente bajo las condiciones e influencias políticas. Pero quienes detentan el poder a nivel global y de los estados han diseñado estrategias para encubrir sus crímenes de lesa humanidad e impedir que la población acceda claramente a la verdad de lo que está ocurriendo. En la década de los años 70, posteriormente al asesinato de John F. Kennedy en los Estados Unidos, la CIA decidió acuñar un término que hoy es bastante popular, el término teórico de la conspiración, conspiracionista, conspiranoico, etc. Etiquetas que en el famoso memorándum dirigido a sus empleados en los medios de comunicación, la CIA estableció claramente que en adelante a cualquier cuestionamiento de la narrativa oficial sobre los hechos debería ser etiquetado y satanizado como conspiracionista. Eso ha sido la norma y hemos llegado hasta ahora, más de medio siglo después, en que se ha interiorizado como algo absolutamente normal en los medios de comunicación y en el pensamiento del común de las personas, para impedir que se atrevan a razonar fuera del esquema que les brindan los mismos grupos de poder que los están aplastando. Entonces, es conveniente recordar que no lograremos nada luchando por la toma del poder político del Estado, sino que hay que ponerse a pensar más bien en la forma de escapar del control político del Estado. Todos los estados creados por el colonialismo son el resultado de conspiraciones de diverso tipo. Y los sistemas democráticos son en efecto un circo para distraer y someter la voluntad de la población. Por eso a los hijos del Tahuantinsuyo nos queda la gran oportunidad de restaurar el Tahuantinsuyo y retomar las condiciones y modos de vida que crearon nuestros ancestros. Esencia de la educación anahuaca. La esencia y raíz de la educación es formar rostros propios y corazones verdaderos. Así lo dice la pedagogía tolteca. Un rostro propio se refiere metafóricamente a una personalidad verdadera y un corazón verdadero. De igual manera, se refiere a una ética propia, entendiéndose como la formación de valores en el estudiante. Es formar a los niños ética y moralmente solventes. La educación ancestral propia nuestra busca que los niños y jóvenes se formen en una actitud de autosuficiencia, autodidacta y autónoma.
acrecentar y fortalecer los valores y principios natos en cuanto a solidaridad, fraternidad, responsabilidad, tomando como ejes centrales la familia y la comunidad. Es una educación para la vida, trabajando diariamente las habilidades, conocimientos y destrezas para hacerse autosustentable, primeramente en la escuela, para después hacerlo en la familia y posteriormente en la comunidad. El objetivo es que aprendan a aprender, entendiendo que lo académico solo es el excipiente en donde vienen los valores y principios toltecas de la educación que nacen en la casa dentro de los primeros años de vida del estudiante. Los valores a desarrollar son la responsabilidad, entendida como que nadie me repita lo que tengo que hacer. La disciplina, entendida como hacer lo que debo de hacer aunque no me guste hacerlo, y no hacer lo que me gusta hacer y no debo de hacer. Desarrollar la atención, la concentración y la abstracción en todo lo que hago. Desarrollar la habilidad de la comunicación oral y escrita. Aprender a trabajar en equipo, refrenando el ego. Actuar con respeto y humildad a todos mis semejantes. Y finalmente, asumir siempre la responsabilidad comunitaria. En todas las escuelas se trabajaba el sistema de hermano mayor, hermano menor, es decir, ser maestro y estudiante al mismo tiempo. Esto se aprendía de los 7 a los 18 años en el Telpochcali, que era para varones, y en el Ilpochcali para mujeres, y en el Cuicacali, en donde se enseñaba la educación artística, que era una escuela mixta. Educayotl AC. Otro bien público convertido en mercancía. Ana María Seca, 21 de marzo del 2023. El lunes 13 de marzo apareció en La Jornada un artículo con el encabezado "Un bien público convertido en mercancía". Al no haber leído previamente el nombre del autor y quizás a causa de mi deformación profesional, pensé que el artículo se refería al conocimiento científico como bien público, pero no. Iván Restrepo se refería muy acertada y oportunamente al agua, un bien que desde hace décadas escasea por mal uso, acaparamiento y carencia de políticas públicas. Del buen o mal uso del agua somos responsables todos. De su acaparamiento lo son unos cuantos, que obtienen ganancias millonarias lucrando con el preciado líquido. La carencia de políticas públicas permite que esta situación se agrave hasta alcanzar un nivel que en este próximo periodo de sequía amenaza con convertirse en crítico para el país, sus habitantes, la agricultura, la industria, la vida toda. En su análisis de las nuevas características del capitalismo, Hart y Negri hacen ver cómo lo común, aquello que le pertenece a la humanidad en su conjunto, ha sido cercado por el mercado y por los sistemas financieros. Lo común son el aire, el agua, los frutos de la tierra y todo lo que la naturaleza nos prodiga, pero también los resultados de la producción social, tales como saberes, lenguajes, información. Al ser producidos socialmente nos pertenecen a todos y, sin embargo, debido a su mercantilización, la gran mayoría de la población no puede acceder a ellos. M. Hart and T. Negri, Commonwealth 211, citado por Esther Juliana Vargas en Autonomía Universitaria y Capitalismo Cognitivo. La gran economista Elinor Ostrom, al hablar de la gestión de los comunes, no diferencia entre los recursos naturales y los inmateriales, como el conocimiento.
En ambos casos argumenta que la capacidad de los individuos para administrar los recursos varía dependiendo de las posibilidades y la disposición de la comunidad para autogobernarse, adoptando un conjunto de acuerdos y reglas de juego. E. Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, 1990. ¿Hasta qué grado las comunidades productoras de conocimiento científico han perdido la capacidad de autogestionarse que alguna vez las caracterizara? La regulación y medición de los productos del conocimiento se han sofisticado notablemente en las últimas décadas a través de políticas oficiales homogeneizadoras aplicadas a los currícula, a los procedimientos y criterios de evaluación, a la financiación por proyectos, etc. Todo ello en una atmósfera de aparente meritocracia. En paralelo, se ha incrementado a un ritmo rampante la gestión de los bienes del conocimiento científico en manos de unas cuantas agencias privadas de la ciencia, editoriales, bases de datos e índices que intervienen en el proceso de circulación y validación de la calidad con un claro ánimo de lucro. El círculo se cierra al convertirse estos últimos en jueces de lo que es o no es científicamente relevante y transforman sus veredictos en política pública al adquirir protagonismo en el ámbito institucional de la academia. Las cifras hablan por sí solas, y para no aburrir al lector, mencionaremos solo el caso de Elsevier, la mayor editorial académica que se presenta como empresa de análisis de información que ayuda a las instituciones y a los profesionales a hacer progresos científicos. Con más de 46.000 títulos de libros y 2.800 revistas en línea, además del sistema de citas Scopus y otros servicios, Elsevier reportó en 2022 ingresos por $3.500 millones y utilidades de $1.100 millones, con un gran margen de ganancia de 37.8%, mayor que el de Microsoft, Google y Coca-Cola. En gran medida, este éxito fue posible gracias a las instituciones académicas que canalizan fondos hacia la empresa. En un alarde de creatividad financiera, Elsevier, como otras empresas que componen el oligopolio editorial, ha comprometido a nuestras universidades a cubrir por anticipado, mediante acuerdos transformativos, los costos de publicación de nuestros artículos científicos que llegasen a ser aceptados para aparecer en sus revistas. Estamos contribuyendo a perpetuar el negocio y asegurar sus ganancias. ¿Puede acaso revertirse este proceso de mercantilización? Regresando a los argumentos de Elinor Ostrom, se requiere de las comunidades académicas la disposición para autogestionarse, concretamente para recuperar el control de publicación de los productos del conocimiento. En este aspecto, América Latina da un buen ejemplo al mundo, puesto que la mayoría de nuestras revistas científicas son editadas por instituciones académicas sin fines de lucro. En otras latitudes se observan algunas señales alentadoras. Por ejemplo, el 2018, todas las instituciones académicas de Alemania y Suecia cancelaron sus suscripciones con Elsevier al no llegar a un acuerdo justo. En 2019, la Universidad de California decidió que para impedir que Elsevier incrementara sus ganancias a expensas de la institución, a partir del 2019 no firmaría un nuevo contrato con la empresa. Por otro lado, está cada vez más cuestionado internacionalmente el actual sistema de evaluación basado en las métricas producidas por la base de datos privadas definitorias de la corriente principal de la que por motivos comerciales queda excluida la mayor parte de la producción científica editada en países como México, la cual, dicho sea de paso, sí está disponible en acceso libre y abierto no comercial, por tratarse de un bien común. Sin embargo, estas prácticas de evaluación, cuestionadas por injustas y excluyentes, siguen operando en nuestras instituciones en detrimento y a espaldas de las publicaciones a menudo producidas y sustentadas por ellas mismas. Mientras las políticas públicas no corrijan esta práctica contradictoria, nuestras comunidades productoras de conocimiento científico seguirán respondiendo al son del oligopolio editorial transnacional financiado con recursos públicos de la nación. De que la herencia o legado está más en relación a lo espiritual que a lo material, sin excluir
físico, material, biológico, ¿no? Ahora, cuando ya empiezo a explorar en nuestro idioma, en nuestra cosmovisión que encuentro, ¿no? Encuentro la palabra jupu, de la cual deriva la palabra jupui, ¿cierto? Entrégaselo, dáselo, lo que es de él, no devuelve, esas posibilidades. Entonces, jupu es lo más parecido a herencia o legado. ¿Por qué? Porque el jupu te está indicando qué es lo que corresponde al ser, es intrínseco, es parte de su ser interior. Por lo tanto, hay que dárselo o devolvérselo o reconocerle o entregárselo. Entonces, al jupu corresponde el jupu, ya la acción, ¿no? Entonces, cuando uno genera la palabra en quechua, ¿no? Porque la Q te está indicando la dinámica de los procesos, ¿no? Hacia o desde, es la dinámica de los procesos, ¿no? Y la U es el mundo interno, lo que tú llevas dentro. La P siempre nos va a permitir entender las superficies, o sea, a los cuerpos. Y nuevamente U, jupu. O sea, no está hablando de que hay una dinámica de movimiento interno dentro tuyo y que toma forma. Y en esa dinámica de movimiento tú tienes un legado. Jupu. En sí mismo, jupu es eso, lo que es de tu mundo interno, lo tuyo, es parte de tu ser. Y por eso es que hablamos en el jupu y devuélveselo, dáselo, entrégalo, lo que le corresponde, lo que es de hecho. O sea, ni siquiera podemos usar la palabra derecho, ¿no? Le corresponde. Punto. Nadie le da, y tiene que reconocerlo, le corresponde. Es la esencia de jupu. Por eso, cuando decimos jupu, no jupu, sino jupu, ya es aquel que está dándose al ser lo que le corresponde, lo que es el ser. Jupu, cualquiera que sea el ser, ¿no? El ser vivo. Jupu. Y es interesante porque en el jupu, al igual que en Jawaj, se da una relación de ida y regreso. Q, U, E, U, Q. Lo lees de derecha a izquierda, jupu, y derecha, izquierda a derecha, jupu. De ida y vuelta. ¿Qué nos está indicando eso? Que cuando nosotros recibimos un legado, ¿quién es el que nos da aquello que es intrínsecamente nuestro? Nuestro ancestro. Nuestros ancestros son los que nos dan lo que es intrínsecamente nuestro, aquello que forma parte de nosotros, de nuestra identidad, de nuestro ser, de nuestra biología, de todo. Nuestros ancestros nos lo dan, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con eso? Estaba diciendo que en el jupu hay una relación de ida y regreso. Lo que nosotros hemos recibido, que forma parte de nosotros, de nuestro ser, lo vamos a devolver. Lo hemos recibido y lo vamos a devolver en la próxima generación. Pero si te das cuenta, ¿qué cosa es lo que estamos recibiendo y qué cosa es lo que estamos devolviendo? Aquello que viene del ancestro. Viene del ancestro, lo devolvemos al ancestro a través de la próxima generación. O sea, hacemos posible la continuidad. En ti están tus padres, ahora mismo, y tus abuelos, tanto en la parte biológica de lo que tú eres, como en la parte espiritual de lo que tú eres ahora. O sea, eres un jupu, eres un legado, somos un legado, somos una herencia de nuestros ancestros, y esa herencia y ese legado lo vamos
de un modo u otro devolviendo. Jupu hacia acá y Jupu de vuelta. Porque en ese devolver, claro, es en una nueva vida. Pero si tú te das cuenta, estás devolviendo lo que te dieron tus abuelos, tus padres. Pero lo estás dando a una nueva vida, pero lo estás devolviendo, porque en esa nueva vida está continuando tus abuelos. O sea, le estás devolviendo a los abuelos lo que te dieron. Entonces, el jupu, el legado, la herencia es una cuestión profunda, que tiene que ver, como te decía, con lo espiritual fundamentalmente, porque lo material, siendo importantísimo también, te das cuenta que somos parte de una transición, de un proceso de continuidad, ¿no? En el cual, digamos, nosotros somos ahora, materialmente, en esta biología, nuestros hijos serán en el futuro, pero a nivel espiritual la continuidad es la misma. O sea, digamos, por eso es más importante o fundamentalmente espiritual, ¿no? Lo que he observado a través de mi experiencia en el paso por este mundo es de que nosotros fuimos gobernados por la realidad. En nuestra mente ingresó el concepto de herencia, que era un concepto del imperio. El concepto de herencia se redujo al ámbito de lo material y se redujo al ámbito de las transacciones comerciales. Desde los primeros momentos en que los imperios se empezaron a desplegar en la historia de la humanidad, épocas de los imperios que invaden, era la manera de preservar la posesión o la propiedad de lo robado, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que da origen al concepto de herencia reducido a lo que es enteramente un tema de propiedad legal y de disputa de dicha propiedad. Por eso es que nos toca ver en todas las sociedades, en todas las familias, en toda la comunidad, en toda nuestra sociedad, que los seres humanos terminan enfrentados, fracturados por el tema de herencia, ¿no? La herencia, en lugar de ser un legado que fortalece nuestros vínculos de ancestralidad, porque de nuestros padres recibimos, yo, tú y los demás, ese legado es herencia. Sin embargo, ¿qué es lo que origina que, lejos de darle continuidad y de devolver ese hermoso legado, terminamos envueltos en disputas por la posesión del aspecto material de esos bienes legados? Entonces se ha distorsionado totalmente el concepto de herencia como legado ancestral. ¿Por qué? Porque la herencia de tus padres, en primer lugar, está en tu propia biología, es el aspecto genético, ¿no? A veces yo me observo, me veo la piel, me veo la forma como está evolucionando mi propio cuerpo y digo, es igualito a lo que era mi mamá o mi papá. Me voy encontrando nuevamente a mis propios padres en mí, ¿no? Entonces, entender de que tú mismo eres un legado, una herencia, ¿no? Pero en ese paquete biológico que te han heredado espíritu también. No existe la biología como vida sin el espíritu. Una vez que no hay espíritu, tu biología se apaga. Así que si no te legaron espíritu, no existirías ahora mismo, ¿no? Si le pusieras esa misma vehemencia, ese mismo interés por tu legado, tu herencia espiritual, las consecuencias serían otras, porque aprenderías de lo que te enseñaron tus padres,
la forma en que eran, la forma en cómo trataban, el cariño que te enseñaron, te dieron, ¿no? Entonces, muchísimas otras cosas, o sea, las cualidades, las virtudes, las cosas que realmente importan y que te hacen ser humano y que se hacen. Kikinchik kamachikuymi allincharunja. La solución será autogobernarnos. Tupac Sunju Inca. Utuñan politikawan kallpachakuyja. Luchar por el poder político, entre comillas, es una trampa. Vayamos aprendiendo de la historia, que nada de lo ocurrido y lo que está ocurriendo sea olvidado, que los asesinados por la dictadura de ladrones asesinos no sean olvidados y podamos recoger las banderas de justicia que levantaron y que sus aspiraciones de libertad no sean dejadas de lado nunca. Este es el tiempo del Pachacuti. Pensemos bien en esta circunstancia extraordinaria y maravillosa que nos ha tocado vivir. Tenemos la posibilidad de abandonar esta civilización oscura de culto a la explotación y la muerte para volver a la vida plena y poder fructificarla en armonía y alegría. ¿Qué más podríamos pedir a la vida? El camino del Pachacuti es el camino del Inca de este milenio, en estas nuevas circunstancias de evolución e involución de la humanidad que fue traída a esta oscuridad por el colonialismo. No somos ingenuos. Sabemos que sobre el esfuerzo espontáneo, organizado y sacrificado de nuestros pueblos quieren montarse los políticos, oportunistas como siempre, cada quien con su afán de sacar provecho a su favor, ya sea por intereses ideológicos o netamente políticos. En ambos casos, escondiendo intereses económicos en la búsqueda de tomar el control del gobierno, en representación del pueblo, dicen, por la vía que se les ofrezca, que lo mismo les da. Si tenemos en cuenta que todos son hipócritas que quieren tener poder coercitivo, ¿y qué podemos hacer al respecto los hijos del Tahuantinsuyo? Lo primero es decir basta a la manipulación política, sea esta de quienes tienen copado el Estado o de quienes quieren coparlo como alternativa supuestamente en beneficio de las mayorías populares. Lo dijimos ya hace mucho tiempo y hoy es muy importante no olvidarlo. Nunca más seamos carne de cañón. Asumamos nuestro futuro en nuestras propias manos sin intermediación de la política y los políticos estafadores por definición y naturaleza. Solo como ejemplo de los venenos que hay que evitar ingerir está Antauro Humala, un personaje político creado, promocionado y publicitado por los mismos medios que dice combatir, que afirma lo siguiente: lo mejor que ha dado la izquierda como partido político, no estoy diciendo como OMPE, planillones falsos, no, como partido político, o sea, ideología, liderazgo y martirologio. Hay que ser realistas. Nosotros, etnocaceristas, somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta nuestros días ha sido Sendero Luminoso. Cierro la cita. Entonces, recordemos primero qué es un partido político. Una organización que incorpora un sector de la sociedad y la organiza para sus propios fines o intereses. Por lo tanto, parte a la sociedad, la divide con fines de su utilización en la lucha por la captura del poder del Estado. Luego, como esta organización política es piramidal, quiere decir que establece un control vertical y absoluto del grupo organizado, alimentando sus expectativas de futuro a partir de sus discursos sobre una ideología y política siempre demagógicas, que sirven para moldear el comportamiento de sus miembros militantes de manera que cumplan las tareas sin mayor supervisión. La ideología y la política son formatos de abstracción tan teóricos que se puede acomodar cualquier interés en ellos, porque para eso la política se basa en el catecismo de Maquiavelo, que establece la ley sagrada de la política, abro comillas, el fin justifica los medios, cierro comillas. No existe política sin mentiras, no por casualidad,
sino porque la mentira misma es imprescindible en la política. Resumidamente, un partido político busca organizar miembros que han de ser usados como carne de cañón en su camino hacia la captura del poder político del Estado. ¿Para lograr el bienestar de la población? No. El bienestar de la población no forma parte de sus verdaderos propósitos. Sendero Luminoso consiguió poder político-militar para practicar el terrorismo más cruel y sádico, con el que se sumó a las Fuerzas Armadas del aparato de Estado para ejecutar el genocidio de la población ancestral a la que teóricamente calificaba como campesinos y decían querer defender. No podemos olvidarlo. No tenemos derecho a olvidar la historia. Ahora, ¿cómo entender estas afirmaciones aparentemente descabelladas de este político? Su mismo historial es probatorio de ello, y como oficial de las fuerzas represivas del Estado participó en el genocidio de los 80 y 90, que ejecutaron matanzas de poblaciones ancestrales de la manera más cruel e inhumana que se puede imaginar. Sería interesante saber qué hizo en verdad en esta guerra, si era tan amante del pueblo y la patria. ¿Por qué no abandonó esta guerra sucia genocida? La payasada que la prensa difundió como si fuese un levantamiento en Moquegua solo sirvió para catapultar a la política a estos hermanos que por otro lado lo hicieron convenientemente en momentos que Montesinos fugaba. ¿Cortina de humo? Algún día se sabrá toda la verdad. Es que precisamente la política permite a cualquiera justificar su doble moral y esconder sus verdaderas intenciones. Por eso la política está llena de psicópatas y asesinos que solo esperan su oportunidad. ¿No es acaso Dina Boluarte el ejemplo más claro y contundente? Si el etnocacerismo y el Movadef humanamente se solidarizaron en prisión, es comprensible y explicable, pero decidir que caminen cercanos no es mera casualidad. Toda la oficialidad militar es de formación pro-yanqui, y el mismo PSP Sendero Luminoso también fue creado en el contexto de la ruptura chino-soviética que hizo a la Revolución China de Mao Zedong y el imperialismo norteamericano amigos íntimos en la lucha contra el social imperialismo soviético. ¿En qué más serían amigos íntimos? En mucho más de lo que podemos imaginar. Mientras Montesinos se vinculaba para trabajar para la CIA, el PSP Sendero Luminoso preparaba sus cuadros para la Guerra Popular con documentos estratégicos que reivindicaban la revolución cultural china, en la cual ya no había razón para combatir al imperialismo norteamericano. ¿Alguien recuerda el 5 de febrero de 1975? Me pregunto por qué razón coincidirían la CIA, el APRA y el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso para quebrarle el espinazo al proceso de cambios impulsados por el general del pueblo Juan Velasco Alvarado. El terrorismo de Sendero Luminoso no fue obra accidental, sino resultado de un programa y estrategia diseñados y monitoreados para tal fin por el mismo imperialismo yanqui, aliado de Mao Zedong. Claro, ninguna organización de izquierda o derecha quería ni quiera tocar el tema porque no les conviene. La mantención de un fantasma vigente, el del terrorismo y el subsecuente terruqueo, es conveniente políticamente para ambos y seguirá siendo utilizado durante mucho tiempo aún. El terrorismo es una tenaza que aprieta con los dos brazos, que aún está sobre la mesa como herramienta para el genocidio en manos del Estado criollo y están deseando fervientemente echar mano de ella, para lo cual ya están buscando tontos útiles en la política izquierdista. Por eso hay que estar despiertos, no ser carne de cañón y seguir nuestro propio camino. Que hayan algunos militantes y activistas del Movadef, como del etnocacerismo y otras organizaciones de izquierda en las luchas populares, es comprensible. Y no por ello se debe confundir la naturaleza espontánea y ancestral de las movilizaciones. Tampoco por eso se debe permitir su intromisión en busca de convertirnos en carne de cañón. El camino que se está abriendo espontáneamente es el del Gran Pachacuti, no una lucha para capturar el poder del Estado criollo para seguir en lo mismo. En los ayllus nunca debemos olvidar
que nuestros intereses no nos lo representa nadie, solo nosotros, directamente. Alli Juan y Chu Juan, Finalan Mahacuanchi, con la derecha y la izquierda, igual nos golpean. Recordemos desde el principio de la invasión. ¿Acaso el cura Fray Bartolomé de las Casas realmente rompió con la corona para unirse a nuestro destino? Luego, ¿acaso los curas que adoptaron a nuestro padre Inca Juan Santos Atahualpa estaban dispuestos a defendernos? ¿Acaso los curas y criollos masones como Moscoso realmente querían apoyar a la justa causa del Inca Túpac Amaru II? ¿Acaso el supuesto libertador Bolívar realmente quería la independencia de los indios? Y en adelante, ¿acaso Mariátegui? ¿Acaso Valle de la Torre? No, todo se trata de ser una alternativa frente a la crisis política, o sea, aprovechar la situación para llegar y alternarse en el poder, tomar el poder político del Estado para ejecutar los mismos intereses para los cuales el indio es el enemigo a destruir. Así lo han hecho siempre, abierta o discretamente. Esta es la consecuencia del colonialismo. Nunca les importamos y nunca les importaremos porque estas ideologías y políticas se crearon para consolidar el colonialismo a costa de nuestra desaparición. Siguen teniendo pánico al retorno del Inca, al Incarí, porque eso realmente significaría el trastocamiento completo del orden injusto que mantiene y perfecciona el colonialismo global actual. Creen que el Pachacuti es su destrucción y exterminio, lo cual no es así, porque la transformación radical que ocurrirá en el Pachacuti es espiritual. Cambiaremos de raíz nuestro modo de vivir y volveremos a encontrar el balance, el equilibrio, la armonía y la alegría que fueron los pilares sobre los que construimos un Tahuantinsuyo vital, lejos de cualquier interesada visión o práctica imperial. El Pachacuti recupera nuestra ancestral sabiduría para volver a la vida, no para seguir en el mundo oscuro de la muerte en el que nos tienen atrapados hasta hoy. Por eso el Pachacuti y el camino del Inca es incompatible con la mentira y por tanto con la política. Recordemos un poco, incluso unas décadas atrás en la vida de nuestros ayllus, en condiciones precarias. No era nada parecido a las actuales comunidades campesinas. No había espacio para la injusticia, el abuso ni la corrupción. Fue el Estado colonial criollo el que nos impuso la estructura y filosofía de las comunidades campesinas y así destruyeron nuestro ayllu ancestral en la mayoría de los casos. En algunos casos, los ayllus mantuvieron algunas de sus características en las actuales estructuras de comunidades campesinas y cuando lo hizo, tuvo más fuerza y valor. Hoy la inmensa mayoría nos levantamos contra la corrupción, pero hay algunos hermanos y hermanas que creen que puede existir una política decente sin corrupción. Grave error. No importa si son alternativas de derecha, de izquierda, del centro, del costado, la corrupción brotará irremediablemente porque es sistémica, es decir, que el colonialismo nace, crece y se desarrolla solo con corrupción a todo nivel. Nos consolamos con la idea de que al menos los que roban sean del pueblo, pero eso es una grave actitud derrotista. A los mega ladrones asesinos no se les puede oponer como alternativa ladronzuelos populares. Esto solo produce la dramática experiencia como la de Castillo en el Perú. La actitud de buscar el mal menor a las finales permite eternizar el mal. Las fuerzas de izquierda caviar no son mejores. Agazapados en la empleocracia, solo se dedican a remozar las grietas del sistema colonial para mantenerlo en pie a como dé lugar, y para ello también mienten sin parar. Kikinchi kamachikuita jallarizu. Comencemos a autogobernarnos. Hoy la crisis social y económica del Perú ha demostrado por enésima vez que no hay ni podrá haber soluciones políticas, que todo el poder político y su clase política, entre comillas, está corrupto hasta niveles escalofriantes y que ya es tiempo de evaluar concienzudamente lo que hemos venido haciendo
para rectificar nuestro propio comportamiento con miras a lograr una convivencia pacífica, equilibrada, armónica y con justicia en todo orden de cosas. Todo nos indica que no habrá solución dentro del aparato de Estado colonial. No existe ninguna institucionalidad democrática que merezca nuestra consideración y respeto, que todo es una farsa y trampa coercitiva de la que tenemos que librarnos ahora mismo. Tenemos que salir de la trampa o seremos devorados por la bestia. Pero sí hay soluciones ante nuestra situación. Esta pasa por renunciar a toda manipulación política. Hay que salirse del poder político estatal, paraestatal, democrático y partidario. La democracia es una estafa. Con razón nuestros pueblos movilizados cantan: esta democracia ya no es democracia, Dina asesina. Pero no solo eso, sino que incluso si hubiera democracia, seguiríamos excluidos como siempre durante estos 500 años de colonialismo. Y si quisieran incluirnos, será siempre como mano de obra barata, siervos y esclavos de su sistema de dominación democrático representativo, que siempre será su coartada para despojarnos de nuestro poder individual y colectivo. Nuestras formas de autogobierno ancestrales nunca fueron democráticos, porque jamás buscamos la opresión de unos, mayorías, sobre los otros, minorías, como propugna la democracia. Fuimos la civilización que más se acercó a los consensos, verdaderamente basados en el respeto al prójimo y profundos principios espirituales de convivencia. No estamos hablando de abstracciones ideológicas ni teorías mesiánicas. Todo lo que debemos hacer es poner atención en nuestra propia memoria ancestral, en las profundas tradiciones ancestrales de los ayllus que aún conservan sus cualidades esenciales, y finalmente poner atención a nuestra madre naturaleza, que nos enseña con sabiduría profunda cómo es que podemos vivir fructificando la vida. ¿Y cuál es el lugar y las circunstancias donde esto es posible? Está allí mismo ante nuestros ojos, en el ayllu ancestral y todas sus profundas enseñanzas que lamentablemente hemos dejado de lado en los últimos años. El ser individual tiene poder, no necesita poder político, el poder del engaño y la mentira, porque el ser individual se desenvuelve y realiza en colectividad, y así, de esa dualidad complementaria, surge una sana competencia por el progreso, competencia que sirve al individuo como al colectivo, competencia que no destruye, sino todo lo contrario, que empuja a construir el progreso en armonía y equilibrio. Ahora mismo, durante las movilizaciones, hemos visto cómo las comunidades ancestrales recurren a sus mecanismos colectivos de protección ante las adversidades, las ollas comunes, la solidaridad, los gastos compartidos, el auxilio a todo ser humano, incluyendo a nuestros hijos, a quienes el Estado puso en contra nuestra, la convivencia en respeto como forma de vinculación humana, la ecuanimidad para no caer en provocaciones de violencia que permanentemente están al acecho, etcétera, etcétera. Los ayllus quechuas y jatas aymaras aún están latiendo en el corazón de sus hijos. Lo hemos vivido y lo estamos viendo. Solo hace falta aferrarnos a sus principios originarios y evitar su corrupción, porque de ellos dependerá nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Resulta obvio que tenemos que restaurar los ayllus ancestrales y priorizarlos frente a la organización occidental de comunidades campesinas que han corrompido nuestras costumbres, principios y valores. ¿Y qué ocurrirá en los ayllus? Que nuevamente tendremos que emprender nosotros mismos para todo y consecuentemente para autogobernarnos, tomar decisiones en conjunto y hacerlas respetar en conjunto. El autogobierno ha sido una práctica ancestral milenaria y podemos recuperarla, solo hace falta decidirlo juntos. Si eso es posible, podremos ver cada día cómo es posible prescindir del poder corporativo y su estado opresor, emprender lo que sea en defensa de la vida, en balance, equilibrio, armonía y alegría. Es en realidad factible, aunque parezca complejo. Hay que decidirlo. El miedo debe quedar atrás.
Hay un mundo de justicia que debemos construir.